El Señor siempre tiene algo que decirnos, ¿verdad? Porque estamos muy necesitados. Muy bien, pues te voy a pedir que me acompañes, si quieres, al capítulo 4 de Génesis, al comienzo de la Biblia, al primer libro, a Génesis, capítulo 4. Y vamos a ver una historia que tiene mucho que enseñarnos y de la cual tenemos mucho que aprender. Es la historia de Caín y de Abel, pero también de Set, ¿eh? Caín, Abel, los primeros hijos de Adán y Eva. Yo la predicación esta la he titulado Degenerar, Regenerar. La verdad es que son dos palabras muy parecidas, se diferencian solamente en una letra, ¿verdad? Degenerar o regenerar. Y lo cierto es que en la vida todas las personas o están en un proceso o están en otro. Y todo depende de nuestra relación con el Señor. Vamos a ver cómo todo comienza con una ofrenda, todo comienza con una ofrenda y termina con una ofrenda también. ¿Eh? Veremos cómo comienza con la ofrenda de Abel, la ofrenda de Caín también, y cómo al final del capítulo se nos presenta la alternativa de Set, de ese tercer hijo de Adán y de Eva. Dice C.S. Lewis que el Señor nos habla, nos susurra en nuestros placeres, es decir, cuando estamos bien, cuando nos sentimos bien, es como si el Señor nos estuviera susurrando. Y dice también que cuando nos habla a través de nuestra conciencia, con una voz más fuerte, más potente, ¿no? A través de su palabra, fundamentalmente. Pero que a veces el Señor tiene que gritarnos. Y dice el Señor, y dice en este caso C.S. Lewis, nos grita en nuestros dolores. Cuando estamos pasándolo bien, cuando estamos en nuestros placeres, quizás nos está susurrando, cuando escuchamos su voz por medio de la conciencia, nos está hablando, pero a veces el Señor tiene que gritarnos, porque si no, no hay manera de despertarnos, no hay manera de que nos demos cuenta, ¿verdad? Y a veces al Señor no le queda otro remedio que gritarnos, y gritarnos fuerte. Lo cierto es que el Señor está dispuesto a intervenir en nuestra vida, sea cual sea la circunstancia en la que nos encontramos. Vamos allá, vamos a leer el capítulo 4 de Génesis, no vamos a perder más tiempo. Dice así, 4 versículo 1, ahora bien, conoció Adán, cuando habla de conocer, dice, tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Es decir, conocer, cuando lo leemos en la Biblia, en muchas ocasiones significa tener relaciones, porque es conocer en lo íntimo, en la intimidad, algo reservado. Dice, conoció a Adán y tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando concibió y dio a luz a Caín, Caín significa adquisición, dijo Eva, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Eva de alguna manera estaba dando un reconocimiento a que si había quedado embarazada, si tenía un hijo, era gracias a Dios. Era algo que Dios le había concedido, una adquisición de parte de Dios. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Abel significa fragilidad. O pastor también, hay quien dice que es pastor, pero bueno, fragilidad quizás sea lo más adecuado en este punto. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Cultivar la tierra era lo que Dios le había ordenado a Adán. ¿Por qué? Porque la tierra ya no solamente daba los frutos y ellos tenían que limitarse a cuidar el huerto y a tomar de los frutos. Ya no brotaban espontáneamente, sino que había que cultivarla. ¿Esto a consecuencia de qué? Del pecado. De haber conocido el mal.
Dice, a partir de ese momento tendrían que cultivar la tierra. Bueno, Caín sigue esa ordenanza y se dedica a la huerta, se dedica a trabajar la tierra para poder comer de ella. La tierra ya requería un esfuerzo, requería una energía, ya no brotaba el alimento espontáneamente. Y ahí nos encontramos. Como consecuencia del conocimiento del bien y del mal, se había perdido ese Edén, esa delicia, ese vivir en ese huerto tan maravilloso, y ahora estaban en otras condiciones. Y esto había cambiado sustancialmente, ¿verdad? La vida de Adán y Eva, pero lógicamente también de su descendencia. Y como dijimos, el pecado no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta a quienes tenemos alrededor. Y más a más vemos como ese pecado de Adán también nos llega a nosotros, porque estamos envueltos en la experiencia de nuestros antepasados. Es decir, yo estoy envuelto en la experiencia de mi padre, y en la de mi abuelo, y en la de mi bisabuelo. Y más a más, lo que ellos hicieron, algo me afecta el pecado de ellos, algo que he heredado de ellos. Bueno, ahora vamos a ver cómo eso también pasa a la vida de Caín, ¿no? Cómo le afecta a él. El versículo 3, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos, y esto es importante que lo subrayemos, algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primicias o primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se viera decaído, o se veía decaído. Como he dicho al principio, todo comienza por cómo nos acercamos a Dios. Y es muy importante que entendamos esto. Porque aunque el mundo no quiera verlo, pero las consecuencias de vivir apartados de Dios, las consecuencias de considerar a Dios de una forma o de otra, afecta las circunstancias en las que luego vamos a vivir. En este caso se trata de la ofrenda que hace Caín. No nos dice claramente por qué no es aceptada esa ofrenda. Sí que nos dice que él tomó algunas de las frutas, de las hortalizas y las presentó a Dios. Sin embargo, Abel tomó lo mejor de su rebaño, tomó las primicias y se las llevó al Señor. Y déjame que te diga algo. Lo que hace relevante nuestra ofrenda al Señor, tanto si es de alabanza de labios, tanto si es económica, tanto si es de nuestro tiempo, el tiempo que le dedicamos al Señor, lo que hace relevante la ofrenda no es la ofrenda en sí, sino a quién le presentamos esa ofrenda. ¿Me explico? Lo que hace relevante nuestra alabanza, lo que hace relevante nuestra ofrenda, no es la ofrenda en sí, sino a quién se la presentamos. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque estamos hablando de ofrenda, pero considerémoslo como nuestra relación. ¿Qué le estoy dedicando al Señor? ¿Cómo lo estoy buscando? ¿Cómo lo considero a Dios? Porque a partir de aquí, esto va a traer unas consecuencias a nuestra vida. ¿Qué papel ocupa Dios en mi vida y en tu vida? Aquí habla claramente de una ofrenda, de una relación. Cuando Caín y Abel van a presentarse delante de Dios, llevan una ofrenda, es una manera de relacionarse con Dios. Nosotros diariamente y constantemente deberíamos estar considerando a Dios, viendo qué tiene Dios para mí. Lo que estoy viviendo, ¿cómo lo estoy viviendo para Dios?
Dice en una parte de la Escritura, en concreto en los Proverbios, capítulo 21, Proverbios 21, 27, dice que el sacrificio del malvado es detestable, sobre todo cuando lo hace con malas intenciones. ¿Y por qué? Porque realmente nuestra ofrenda, nuestra relación con el Señor debe ser una relación en libertad, en alegría, en gratitud y sabiendo a quién nos estamos dirigiendo. Y esto es muy importante. Vemos cómo la ofrenda de Caín viene a ser cojo unas frutas y ahí que se las doy. Cojo unas hortalizas y ahí se las doy al Señor. Mira, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo consideramos nuestra relación con el Señor, lo que le damos al Señor, lo que decimos o el papel que Él juega en nuestra vida. Esto es fundamental. ¿Por qué? Y mira, déjame que te lo diga muy claramente. Depende de cómo yo considere al Señor, eso va a traer unas consecuencias a mi vida. Y si yo menosprecio lo que al Señor le estoy dando, o si yo no valoro suficientemente a quién le estoy dando la ofrenda, eso va a tener unas consecuencias degenerativas en mi vida que me van a llevar de mal en peor. Si yo no considero a Dios adecuadamente en mi vida, si yo lo menosvaloro, eso va a traer consecuencias a mi vida. Y siempre es igual. Lo que digo que dedico al Señor, que debería ser toda mi vida, todo mi tiempo, mi trabajo, mi esfuerzo, ¿cómo lo estoy considerando? Cuidado, y esto es muy importante, vamos a ver cómo trata el Señor con estas cosas, porque dice que después, Caín, después de llevar una ofrenda así, de cualquier manera, aquí te dejo, Señor, estas hortalizas, y bueno, Señor, tú ahí estás, yo estoy aquí, yo vivo como me da la gana, tú, bien, bueno, pues ya nos veremos algún día. Eso trae consecuencias. Y la primera consecuencia que nos dice la palabra, fíjate, en el verso 5, pero no aceptó a Caín ni su ofrenda. Y esto hizo, ¿qué hizo? Lo primero que hizo, dice, que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Cuando nosotros no tenemos una relación adecuada con el Señor, cuando no consideramos al Señor adecuadamente, eso trae como consecuencia enojo a nuestra vida, trae decaimiento. Pero claro, cuando me enojo, ¿con quién? ¿A quién le voy a castigar? ¿A Dios? No, no puedo. Ya veremos, ese enojo lo va a pagar quien menos culpa tiene, porque a Dios, contra Dios no puedo ir con mi enojo. Pero fíjate, la primera consecuencia, cuando hacemos las cosas para el Señor, sin tener en cuenta quién es Él y el respeto que se merece, es que en nuestra vida aparece el enojo y el decaimiento de semblante. Dice que el rostro es el espejo del alma. ¿Cuántas personas van por la vida, verdad? Con decaimiento, vas por la calle muchas veces y la verdad es que encuentras personas sonriendo, gracias a Dios encuentras personas sonriendo, ¿no? Pero ¿cuántas veces vas por la calle y encuentras personas que están alicaídas, tristes? Cuánta tristeza, ¿verdad? Pero ¿qué lugar ocupa Dios en nuestra sociedad, en nuestro mundo? Verso 6. Dios se dirige a él. Dios se dirige a Caín y le dice, ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, le dice el Señor. Dice, ¿cómo reaccionamos nosotros ante la corrección, verdad? Cuando aquí el Señor está tratando de advertir a Caín. ¿Le está castigando Dios a Caín directamente? ¿Lo está castigando directamente? ¿Lo está matando? No.
Dios le está dando una segunda oportunidad, le está diciendo, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? La pregunta que me hago yo en esta mañana es, ¿cómo reacciono yo cuando me corrigen? ¿Me enfado? ¿Cómo reacciono yo cuando veo en la palabra de Dios lo que Dios espera de mí? Dios le está ofreciendo una segunda oportunidad. Le está diciendo el Señor claramente, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, enojo. Ese decaimiento de rostro va a ir a más, va a ir degenerando a peor. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros realmente no valoramos suficientemente nuestra relación con el Señor. No valoramos lo que decimos que le estamos ofrendando, la relación que tenemos con Él. Y dice el Señor, el pecado, estoy acabando el verso 7, el pecado está a la puerta, está al acecho, está ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. El Señor le está aconsejando, es como si estaría diciendo, mira, el pecado está en la puerta, está apostado ahí, esperando la ocasión para hacerte esclavo, para destrozarte, para destruirte. Dice claramente, ansioso por controlarte, por esclavizarte. Y eso es precisamente lo que hace el pecado, ¿verdad? Esclavizarnos. Ahora, cuando nosotros escuchamos el consejo de Dios, la palabra de Dios, o el consejo de un hermano que nos da un consejo bíblico, cuando pedimos consejo bíblico, lo pedimos con la intención de responder y de rectificar, o solamente estamos intentando que nos concedan de alguna manera la decisión que ya hemos tomado, que la secunden. A veces nos acercamos, no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí sí, que cuando he ido a una persona que estaba en autoridad a pedirle un consejo, en sí lo que estoy esperando no es que me corrija, que me suele sentar bastante mal. No sé si a vosotros os sienta bien que os corrijan, con la verdad, con la palabra. No sé, a mí a veces me cuesta, ¿verdad? La primera reacción es decir, oiga, no me gusta que me corrijan. ¿Por qué? Porque eso significa que me he equivocado. Cuando voy a pedir consejo bíblico, a veces no he ido con la intención de rectificar, sino con la intención de que me secunden en lo que ya he decidido yo. Y eso no debe ser así. Cuando vamos a la palabra, cuando vamos a pedir un consejo bíblico, debemos hacerlo con la sana intención de corregir, de rectificar si es necesario. Y aquí Dios está corrigiendo, está advirtiendo, a Caín le está diciendo, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Cómo puedo yo dominar el pecado? Si no es con la ayuda de Dios, no puedo. Es Él el que me controla a mí. No podemos controlar el pecado si no es por medio de la intervención de Dios en mi vida. Es por medio de la obediencia a Dios que yo soy capaz de mantenerme libre de pecado. Y aun con todo, voy a tropezar y voy a caer. Pero la solución siempre es la misma. Y yo creo que no habría una sola predicación, no habría ni una sola predicación en la cual no debe aparecer la palabra arrepentimiento. Es la clave de la vida cristiana. Vivir una vida en arrepentimiento. Decir, ciertamente me he equivocado, Señor, perdóname. Ayúdame. Mira, ¿sabes qué tenía que haber dicho Caín cuando Dios le dice estas cosas? Caín debería haber dicho, no me dejes caer, líbrame del mal. Como enseña el Señor Jesús en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Y Caín debería haber dicho, Padre, tienes toda la razón, me he enojado, ha decaído mi semblante, me siento mal, me he equivocado, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal. Esa debería ser su respuesta y esa debería ser nuestra respuesta
en muchas ocasiones de nuestra vida. ¿A que sí? Me he equivocado, Padre, perdóname. Pensaba que te estaba dando algo de valor, pero si tú lo tienes todo, si es que el valor se lo das tú a las cosas, no las cosas a ti. Mis ofrendas no le dan valor a Dios. Es Dios el que le da el valor a mis ofrendas. Cuando yo le dedico tiempo a escudriñar la palabra, a considerar la palabra, a venir aquí al culto y considerar lo que Dios dice, es Dios el que le da valor a eso. No soy yo el que le doy el valor a Dios. Yo no lo estoy haciendo más grande por venir a escuchar la palabra. No lo hago más grande a Dios por escuchar en YouTube la predicación. No nos equivoquemos. Es Él el que hace grande su palabra. Y si empezamos mal, iremos degenerando a peor. Si consideramos que le estamos haciendo un favor a Dios, con cualquier cosa que hagamos, con cualquier tiempo que le dediquemos, con cualquier ofrenda de cualquier tipo, estaremos equivocándonos, de verdad. Dejadme que os lo diga así de claro. El comienzo de la degeneración de una vida va por ahí, empieza por ahí. No valorar adecuadamente a Dios. Sé que lo estoy haciendo mal. Pues si sabes que lo estás haciendo mal, rectifica, para y vuélvete a Dios. Pídele perdón, arrepiéntete. Es que la vida cristiana es muy sencilla. Y Dios puede utilizar tu obediencia para bendecirte. Fíjate lo que te estoy diciendo. Dios no tiene ningún gusto en castigarte. No es el plan de Dios castigarnos. El plan de Dios es bendecirnos. Y nosotros nos empeñamos en seguir en nuestro derrotero descendente. Nos empeñamos en pensar que le estamos dando algo a Dios, que le estamos haciendo un favor a Dios. No es cierto. Ese es el primer escalón que va hacia abajo. Y vamos a ver en el desarrollo del capítulo cómo se manifiesta todo esto, porque es horrible. Y la sociedad en la que vivimos, el mundo en el que nos desenvolvemos, es un fiel reflejo de lo que estamos tratando de decir en esta mañana, de lo que vamos a ver en este capítulo. Mira, vamos al verso 8. Cierto día Caín, su hermano, dijo a su hermano, salgamos al campo. Y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Se había enojado y contra Dios no tenía nada que hacer. Entonces, ¿quién paga las consecuencias del enojo? El que tiene cerca. Entonces luego, versículo 9, luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Otra vez el Señor preguntando dónde, como si no lo supiera. Como si no lo supiera, ¿verdad? Pero el Señor lo que quiere hacer con Caín es que caiga en la cuenta de ¿qué has hecho, Caín? ¿Qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Y mira, aquí me llamaba algo la atención. Normalmente, quien se ve afectado por nuestro pecado, en primera instancia es la persona que tenemos cerca. La más cercana a nosotros, a veces es nuestra propia familia. La consecuencia del pecado suele afectar primero a los más cercanos a nosotros. Y Dios con un inmenso amor le tiene que decir, ¿dónde está tu hermano, Caín? ¿Dónde está tu hermano? Pero fíjate la deriva del pecado, que comienza por no considerar adecuadamente a Dios. No lo sé. Mentira. ¿Cómo que no lo sabes? Mentira. El pecado nos hace enojarnos, nos hace decaer en el semblante, nos hace no disfrutar, pero además nos hace mentir, nos hace que paguen los que tenemos cerca las consecuencias. Dice, no lo sé. Mentira. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Insolencia, arrogancia, soberbia, orgullo. ¿Pero qué más? ¿Qué más puede ir llegando a una vida? Y todo empezó por una ofrenda. Pero una mala ofrenda. Nosotros no somos responsables de las decisiones de las personas. Yo no soy responsable
de las decisiones que tú tomes, pero sí soy responsable de advertirte. Y Dios me pedirá cuentas de tu sangre si no te advierto claramente de cuáles son las consecuencias del pecado. Mira, hay una cosa que está muy clara. Yo escucho predicaciones de todo tipo, ¿eh? Y la verdad es que, como diría Spurgeon, necesitas escuchar. Dijo una vez, llegará un momento en que para escuchar un gramo de evangelio necesites 200 predicaciones. Nosotros no queremos que esto sea así. Nosotros queremos que quien escuche aquí, quien venga a considerar la palabra de Dios, se lleve la palabra tal cual. Consideramos la palabra tal cual la encontramos. No se trata de plasmar aquí mis ideas, ni lo que yo pienso, ni lo bien que predico, no se trata de eso. Vamos a predicar el evangelio puro tal como lo encontramos. Y luego cada uno toma sus decisiones. ¿Eso nos va a hacer muy populares? No. Si yo te estaría ahora hablando seguramente de la guerra de Ucrania, del Armagedón, de tal y igual, quizás eso haría que mucha gente escuchara esto, pero yo no te voy a hablar de eso. Yo te voy a hablar de ti y del Evangelio. Y ya está. Verso 10. Dice, pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En el hebreo es Adamá que es casi Adán, ¿no? Bueno, ahora eres maldito, verso 11, ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. Es la segunda vez que el Señor dice maldito. Primero le dijo a la serpiente, serás maldita. Ahora ya se lo dice a Caín, le dice, serás maldito. La tierra ya no te dará buenas cosechas por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Y a partir de ese momento resulta que los seres humanos tienen que ir de un sitio a otro para mejorar sus condiciones de vida. Hoy en día no ha cambiado mucho, ¿verdad? Vemos cómo la migración de un lugar a otro, buscando los recursos, buscando la riqueza, buscando las mejores condiciones de vida, se sigue dando, se ha dado a lo largo de toda la historia. Y es porque el ser humano realmente no encuentra ese lugar donde encuentra la satisfacción de estar en una buena relación con Dios. Con esto no quiero decir ni mucho menos que la migración sea ni buena ni mala, no. Todo el mundo se tiene que mover para mejorar sus condiciones de vida y buscando pues una vida adecuada. Pero fijaos cómo aquí el Señor le dice a Caín, le dice, de ahora en adelante serás un vagabundo, sin hogar sobre la tierra. Y es curioso como esto lo vamos arrastrando y lo vamos viendo a lo largo de la historia. Mis padres fueron migrantes, otros han sido migrantes y otros seguirán siendo migrantes. Y los seres humanos vamos buscando un lugar donde poder vivir de acuerdo con esa seguridad y esa garantía. Y es normal. Es normal y nosotros como personas que vivimos aquí estamos llamados a ayudar a esas personas también para que puedan establecerse, para que puedan encontrar esa estabilidad que tanto necesitan. Pero recordar que el inicio de todo esto tiene que ver con la consecuencia y la disposición del corazón del ser humano. La tierra inicialmente no era así. Cuando estaban en el huerto del Edén y daba frutos, no necesitaban moverse ni ir a ninguna parte. La tierra les daba todo. ¿Y creemos que la tierra no da suficiente? Yo pienso que sí. Lo que pasa es que el pecado y el egoísmo del ser humano ha hecho que las personas tengan, unas pocas tengan mucho y muchos tengan poco, con lo cual muchos se tienen que desplazar y se tienen que mover. Otra consecuencia del pecado. Versículo 13. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Fíjate, me has expulsado de la tierra.
Es como si estaría diciendo Caín, necesitaré un lugar que me ofrezca la misma garantía que tenía estando contigo. Esa garantía que solamente Dios nos puede dar. Necesitaré un lugar, vagaré. Dice, me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Esto sí que es horrible. Dice, necesitaré reconciliarme contigo de alguna manera. Es decir, no solamente había sido expulsado de la tierra y iba a ser un vagabundo, sino que es que estaba fuera de la presencia de Dios. Si Caín era capaz de matar a cualquiera, y fíjate cómo continúa, quiero que veáis esa espiral descendente. Dice Caín, me has hecho un vagabundo sin hogar, cualquiera que me encuentre me matará. Fíjate, ahora aquí lo que surge es un miedo terrible en la vida de Caín. Caín entiende, dice, si yo soy capaz de matar, cualquiera es capaz de matarme a mí. Esta es otra consecuencia de esta degeneración del ser humano. Hay un dicho en España que dice, piensa el ladrón que todos son de su condición. Y es como si Caín dijera, hombre, si yo he sido capaz de matar, lo que me espera a mí es que cualquiera quiera vengarse y me mate a mí. Y diré, bueno, ¿quién? Si no había nadie, no estaba más que Adán y Eva. Bueno, transcurrían los años, Adán vivió 930 años y se seguían multiplicando, ¿verdad? Pero fíjate, lo más importante aquí es el miedo que siente Caín por el hecho de haber matado a Abel. Dice, si yo he matado, cualquiera me puede matar a mí. Tremendo, ¿eh? El enojo, el decaimiento del rostro, la mentira, la arrogancia y ahora un miedo terrible. La persona que no pone en el lugar que le corresponde a Dios en su vida acaba teniendo miedo de todo. Dice la palabra en un salmo, dice que acabarán huyendo aunque nadie les persiga. Es tremendo, ¿eh? La persona que vive sin Dios, dice, acaba huyendo, escapándose, aunque nadie lo persigue. Estamos viendo, ¿no? Esa espiral descendente, esa degeneración del ser humano, la estamos viendo, ¿no? La consecuencia del pecado, la consecuencia de no poner a Dios en el lugar que le corresponde. Todo esto se viene dando y lo podemos ver a nuestro alrededor. Vamos a ver que al final el Señor siempre abre una puerta, ¿no? Pero vamos a seguir, porque todavía no hemos acabado de aquí. Dice, verso 15. El Señor respondió, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. La decisión de Dios, ya lo he dicho antes, y el deseo de Dios no es castigar, es bendecir. Y dice Dios, entonces el Señor le puso una marca, una señal, una evidencia a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Es decir, esa señal, esa evidencia, esa marca que iba a tener Caín es que cualquiera que lo viera pensaría y tendría la conciencia suficiente para pensar que matar no está bien. Es decir, hay personas que lógicamente llegan al homicidio, llegan al asesinato, pero no hay nadie que no sepa que matar no está bien. Por muy psicópata que sea la persona, a veces he visto yo programas de estos de psicópatas y tal, y dices, hombre, no sé lo que hacía, pero luego cuando entra en sí o cuando se da cuenta dice, no sabía lo que hacía. Es que nadie cree que matar esté bien, nadie. Y dice Dios, yo voy a poner una marca en ti, voy a poner una señal, que es una conciencia de que matar no está bien. No es lo que Dios espera, no es lo que Dios aprueba. Ese miedo que Caín tiene a que alguien lo mate, le dice Dios, no te matarán porque el que te mate, yo lo castigaré 7 veces. Luego Caín, versículo 16, salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Noz. Todos los nombres en la Biblia tienen un significado. Noz, en este caso, significa exiliado, fugitivo. Noz significa fugitivo, al oriente del Edén.
Y siempre que leáis en la Biblia la palabra oriente, o la mayoría de las veces, lo que nos muestra es espera de juicio, juicio. Cuando dice algo al oriente, siempre es el juicio viene de allí. Es decir, lo que hace es ponerlo en el lugar de los fugitivos, de los exiliados, fuera de la presencia del Señor. Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Noz, a la espera del juicio, al oriente. Es importante que vayamos familiarizándonos con estos conceptos bíblicos, porque luego cuando lo leemos lo pasamos de corrida. Noz, bueno, se llamaba Noz como se podía haber llamado Atlántida. No. Noz porque es fugitivo, exiliado, a la espera del juicio. Hay algo que tenemos que comprender y quiero que quede claro en esta mañana, y es lo siguiente: el pecado que no se corrige aumenta. Ese es un principio. El pecado que no se corrige aumenta. Y la única manera de corregirlo, ya lo hemos dicho, es el arrepentimiento. Verso 17. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Bueno, recordemos que en este momento de la historia, la genética entre los seres humanos era muy pura. Dice la Biblia que Adán vivió 930 años. ¿Cuántos hijos pudieron tener Adán y Eva en aquella época? Infinidad. ¿Caín se casó con una hermana suya? Pues claro que sí, no queda otro remedio. Pero, más allá de eso, también es cierto que la genética que ellos poseían era una genética que no estaba dañada. El ADN, su ADN, todavía no estaba tan dañado como vendría luego más tarde. Recordemos que luego el Señor, una de las cosas que dice es que el hombre no viviría más de 120 años. Pero todavía no ha llegado el diluvio. Esto es prediluviano. Entonces, luego Caín fundó una ciudad. Dice que tuvo relaciones con su esposa, ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Luego Caín fundó una ciudad, un grupo de personas, que llevaba el nombre de su hijo, Enoc. Enoc significa dedicado, instruido. Verso 18, Enoc tuvo un hijo llamado Iraz, ciudad de castigo. Iraz fue el padre de Meujael, Meujael fue el padre de Metusael, Metusael fue el padre de Lamec, y Lamec, llegamos a otro punto de degeneración fuerte, importante. ¿Qué significa el nombre de Lamec? Lamec significa pobre o de baja condición. Degenerar, a fin de cuentas, consiste en ir perdiendo las cualidades. Degenerar es ir perdiendo las cualidades que teníamos. Y como vemos, las cualidades con las que fue creado Adán, en su hijo Caín han ido degenerando, y en Lamec, fíjate bien ya, dice que es de baja condición. Lamec, verso 19, se casó con 2 mujeres. Ahí da comienzo la poligamia. Dios hizo que el hombre y la mujer fueran uno. Dios hizo que cada hombre tuviera su mujer, cada mujer tuviera su hombre, pero él decide tener 2 mujeres. La poligamia. Lamec, este hombre de baja condición, se casa con 2 mujeres. La primera se llama Ada, placer, belleza. La segunda se llama sombra, fila, que significa sombra. O sea, una placer, la otra sombra. Verso 20. Ada dio a luz a Jabal, quien fue el primero de los que crían animales y viven en carpas, es decir, los nómadas. Empiezan las profesiones. El nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocan arpa y flauta, los músicos. El 22. La otra esposa de Lamec, Zila, le dio a luz un hijo llamado Tubal Caín, el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y de hierro. Tubal Caín tuvo una hermana llamada Naama. Y fíjate bien cómo continúa la espiral descendente, las consecuencias del pecado. Es verdad que tienen inteligencia, es verdad que van desarrollando los oficios, es verdad que tienen talento, pero Dios no tiene ningún lugar en esas vidas.
Se desarrolla la inteligencia, se desarrollan los metales, se desarrollan los oficios, pero no hay lugar para Dios. ¿Y ha cambiado eso en nuestros días? Hay muchas personas que tienen muchos talentos, tienen mucha inteligencia, son capaces de hacer grandes cosas, porque Dios los ha dotado de talento, los ha dotado de inteligencia. Pero ¿qué lugar ocupa Dios en la vida de esas personas? Volvemos al origen de la predicación. Verso 23. Cierto día Lamec dijo a sus esposas, Ada y Zila, oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 70 veces 7. ¿Te suena? 77 veces. ¿Te suena? Esas palabras las toma Jesús y dice cuando le pregunta a Pedro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿7? Dice, no, 70 veces 7, infinitas. ¿Cómo ha degenerado el ser humano desde Caín hasta este descendiente suyo, Lamec, este de baja condición? Fíjate que hay una palabra muy curiosa, dice, maté a un joven que me hirió. O sea, es decir, aquí la palabra joven, en el hebreo original, es todavía más, digamos, despreciante, ¿no? Es como si dijera, maté a un jovenzuelo. Maté a alguien que me hirió, que me molestó. O sea, ya no maté por... No. Cuando vemos hoy en día quién está muriendo a cuenta de que muchos viejos que se sientan en grandes mesas a negociar, ¿son ellos los que mueren? No. Están muriendo jóvenes. Están muriendo jóvenes que no se conocen ni saben a quién están matando realmente. Y esa es otra consecuencia de esa degeneración del pecado. Mientras hombres se sientan a negociar, otros están matándose entre sí y no se conocen. Son los jóvenes los que se utilizan para defender los intereses de unos pocos. ¿Os suena esta historia ahora? ¿Os suena cómo ha ido degenerando el ser humano? Un deseo humano convertido en ley, ¿verdad? Si alguien me mata a mí, 77 veces seré vengado. Son leyes humanas. Leyes para preservarles o para preservarse del miedo. ¿Cuántas leyes injustas se están aprobando en nuestros días? ¿Cuántas leyes, cuántas normas? ¿Estáis viendo lo que vosotros veis las noticias, como las veo yo? ¿Quién está sufriendo? ¿Quién está pasándolo mal? ¿El que hace las leyes? ¿El que hace las normas? No. Son jóvenes. A mí me da mucha pena. A veces nos inclinamos por un bando o por otro y además nos quieren hacer pensar que un bando es muy malo y el otro es muy bueno. Yo, perdonadme que os diga, a mí me da mucha pena tanto los de un bando como los de otro. Yo veo a los soldados ucranianos y me dan una pena horrible. Veo a las mujeres y a los niños y las imágenes que nos ponen y le pido al Señor que tenga misericordia, que Él mueva su mano ahí para sacarlos adelante. Pero también veo a los soldados rusos corriendo y abandonando los tanques y también muriendo y no saben por qué están muriendo. Me da mucha pena a todos. ¿Qué ha hecho que lleguemos a este punto? ¿Qué ha hecho el que el ser humano ahora tenga verdadero pánico a una guerra nuclear, por ejemplo? A una guerra química, a una guerra biológica. Cuando las personas se arman hasta los dientes para mostrarle al otro la fuerza que tienen, para protegerse. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿No es consecuencia de esta degeneración del ser humano?
77 veces seré vengado, decía Lamec, el descendiente de Caín. Pero mira, no te voy a dejar con un mal sabor de boca. Quiero que veamos la Biblia. La Biblia siempre nos da y nos muestra la salida de Dios. Dice en el verso 25, Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella dio a luz otro hijo, el cual se llamó Set, que significa sustituto o concedido o designado, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enós, que significa frágil. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando, o lo que es lo mismo, invocando su nombre. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Porque esa espiral degenerativa que hemos ido viendo desde Caín hasta Lamec nos afecta en nuestro día a día. Pero también Dios nos muestra una salida, es la de Set, es la del linaje del Mesías, es Dios tomando la iniciativa, es Dios abriendo una puerta, es Dios ofreciéndonos y mostrándonos su gracia, es Dios dándonos la solución. Ahora la cuestión es, ¿dónde me encuentro? ¿En la parte de Caín, en la parte de Lamec, en la parte de la degeneración? ¿O me encuentro en la parte de Set, en la parte de Cristo? Soy una persona regenerada, una persona que ha nacido de nuevo, una persona que pone a Dios en el lugar que le corresponde, que considero a Dios, que lo que le ofrezco a Dios, tanto mi tiempo como mi dinero, como mi mente, como mis actos, están en línea con lo que Él me muestra. Y déjame que te diga algo, solamente hay dos alternativas, no hay una línea intermedia. No nos dice la Biblia que haya una línea intermedia. Nada nos hace pensar que podemos estar en Caín y poder estar en Set. Nada nos hace pensar que podemos estar en ese mundo degenerado y en el mundo regenerado de Cristo. Y si queremos hacer componendas, nos vamos a ver siempre en el lado de Caín. No es posible. ¿Qué estás ofrendando a Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Entendemos que lo que hace grande nuestras ofrendas es Él? ¿Entendemos que lo único que le podemos hacer es devolverle parte, una pequeña parte de lo que Él nos da? Entendemos que cuando le dedicamos un rato a la lectura de la Biblia o a la oración personal en mi casa, a solas, entendemos que solamente le estoy devolviendo un poco de lo mucho que Él me ha dado. ¿Está Dios en el centro de mi vida? Yo sé que estoy en Cristo. Estoy entendiendo esto porque el no entenderlo me lleva inexorablemente a degenerar y a degenerar. Ahora nosotros hacemos las cosas y decimos, dice aquí y termina diciendo, fíjate que es muy importante, dice, fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre, invocando el nombre de Dios. Y ahora nosotros, ¿qué hacemos cuando oramos? En el nombre de Jesús. Dice la Biblia, dice, y todo lo que hagáis, hacerlo para el Señor. Es igual lo que hagas. Es esa mi condición, es esa tu condición, de verdad. Todo lo que estás haciendo, las decisiones que estás tomando, las estás tomando en el Señor. Estás en esa línea regeneradora, porque Dios tiene la posibilidad, tiene el poder, tiene la capacidad de regenerarnos, de hacernos nacer de nuevo. Dice la Biblia en 2 de Corintios, en el capítulo 5, dice 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son las que están hechas nuevas? ¿Cuáles? En Cristo, ¿cuáles son hechas nuevas?
Todas. Todas. No puedo decir, esto es nuevo en Cristo, pero esta parte de mi vida no lo es. Me estoy equivocando en ese caso. Dice, si soy regenerado por Cristo, si he nacido de nuevo, ahora todo es nuevo en mi vida. No se trata de que ahora hago esto para Dios y esto para el mundo. No. Es que vivo para Cristo. Es que mi delicia es Cristo. Es que ahora lo que me hace disfrutar es Cristo. Es que lo que más me agrada es agradarle a Él. No se trata de decir, ahora estoy bien, ahora le doy al Señor. No, no se trata de eso, de verdad. No estoy enfadado, estoy súper agradecido al Señor de poder deciros estas cosas. Pero es que es muy importante que las entendamos, porque si no nos estamos engañando, estamos creando una especie de religión que no nos lleva a ninguna parte, que nos lleva a degenerar. Estamos pensando que estamos ofrendando algo a Dios, no estamos ofrendándole nada. Así empezó Caín. Y mirad cómo hemos acabado. Mirad cómo está la humanidad, mirad a vuestro alrededor, cómo estamos. Es que esto que encontramos en el capítulo 4 de Génesis es un fiel reflejo de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Es que no hay nada nuevo bajo el sol. Y claro que sí, hoy, día 27 de marzo del 2022, Dios está interviniendo en las vidas de las personas. Y Dios está queriendo intervenir en nuestras vidas y nos está diciendo, basta ya, vuélvete a mí, ponme en el lugar que me corresponde, porque te va a ir bien, yo quiero bendecirte. Pero no puedo bendecirte si no te vuelves a mí. Y eso solamente lo puede hacer Cristo. Cristo tiene poder para tomar tu vida, regenerarla de nuevo y decir, yo voy a hacer de ti una persona de bendición. Te voy a bendecir, pero vas a ser de bendición para otros. No hay más que dos caminos, de verdad, no hay más que dos caminos. Cristo lo dijo muy claro. Hay un camino ancho que va a la perdición y hay un camino estrecho que lleva a la vida eterna. Y ese es el que Él nos ofrece. Yo no puedo darte un tercer camino. No puedo. Y leyendo este capítulo 4 de Génesis, no encuentro más que el camino de Caín o el camino de Set. Y la pregunta es, ¿en cuál estás? Hay una oración del Señor Jesús, y acabamos. Hay una oración del Señor Jesús en el capítulo 17 de Juan. Él está orando, el Señor está orando al Padre. En este capítulo 17, en el verso 15. Y fíjate bien, qué sentimientos de amor, qué sentimientos de ternura hacia nosotros. Dice el Señor Jesús a su Padre, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Verso 18. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo. O como, dice el Señor, y me entrego por ellos como una ofrenda por el pecado de ellos. Esa es nuestra ofrenda. Esa es nuestra ofrenda, Cristo. Para que tu verdad pueda hacerlos santos. Bendito sea el Señor. Yo me entrego por ellos como un sacrificio santo, ofrenda por sus pecados. Ese es el Evangelio.
que es que Cristo se entregó por nosotros. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a considerar dónde estamos y a rectificar todo lo que tengamos que rectificar con su ayuda. Déjame que termine con una frase que meditaba esta mañana, me desperté, me sobresalté. Me sobresaltó el Señor, su espíritu me sobresaltó con algo que trajo a mi corazón, ¿no? Y yo te la quiero compartir, porque quizás a ti también te sea de provecho saberlo. Dios transforma y trabaja mi corazón hasta conseguir que yo ame lo mismo que ama a Él. Dios no espera otra cosa de mí, y espero que lo entiendas. Dios quiere trabajar en mi corazón, pero quiere trabajar también en tu corazón. Quiere transformarlo, quiere trabajarlo hasta que tú consigas amar lo mismo que ama a Él. Bendito sea su nombre. Yo quiero eso para mi vida. Yo quiero amar lo que ama a Dios. Y ahora te pregunto, ¿tú quieres amar lo que ama a Dios también? Eso es tener comunión con Dios, común. Algo común con Él es amar lo mismo que Él ama. Él ama la fidelidad, Él ama la bondad, Él ama la misericordia, Él ama la ternura, Él ama la limpieza, Él ama la pureza. Eso es lo que ama su corazón. Y quiere conseguir que mi corazón ame lo mismo que el suyo. Pero está empeñado en que tu corazón también consiga amar lo mismo. Acuérdate siempre de esto. El Señor está trabajando en mi vida para que yo ame lo mismo que ama a Él. Ese es su objetivo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Que el Señor os bendiga mucho.